Claro. Ahora, hablando de Telefónica y estaremos atentos a este tema, ¿cómo le está afectando a Telefónica toda esta crisis de Europa, la crisis de España? Sí, justamente uno de los temas que nos parecía interesante de comentar acá es un anuncio que hizo la semana pasada Telefónica a nivel corporativo, global, mundial, en el sentido de que va a lanzar a la bolsa las acciones de varias de sus operaciones. Formalmente ya está anunciado que lo va a hacer en Alemania. La compañía ya se llama O2, la compañía telefónica, y lo va a lanzar a la bolsa. Normalmente cuando las compañías lanzan sus acciones a la bolsa es un resultado de que le va tan bien que ya va a la bolsa para capitalizar todo lo que el mercado percibe correctamente de la compañía. Caso Facebook, por ejemplo, claro, luego se desplomó, pero esa es una historia distinta, ¿no? En este caso no es así. En este caso la decisión de Telefónica de ir a la bolsa, de abrir a la bolsa sus compañías, es consecuencia de una noticia mala. La noticia mala es que ha recibido una baja en la calificación de inversión que las agencias de riesgo globales le puntúan. Entonces, ¿cuánto ha bajado de BBB más a BBB? Eso significa, si lo ponemos en números del colegio, algo así como un 14, y si es que tú pruebas con 13. Entonces ha bajado de 15 a 14 y se acerca peligrosamente que luego lo pongan en 13 y que de ahí podría, claro que eso es un proceso, ¿no? Estar en fuera de grave inversión, cosa que sería inconcebible por una empresa. Ahora, ¿qué tan correlacionada está, digamos, Telefónica con relación al vaivén de credibilidad de España? Porque está bien diversificado su portafolio también, ¿no? Es decir, no debería estar tan correlacionada. No debería estarlo tanto, sin embargo, España sigue siendo importante. Mira, hay unos números básicos, ¿no? Porque uno puede ver. Hace 5 años, la torta de negocio del grupo era 40% en España, 40% en América Latina y 20% otras inversiones en Europa. En este momento, el 40% de España se ha reducido a 30% y América Latina ha crecido a 50% y el resto de Europa pesa 20%. Entonces, en España se ha reducido, pero 30% de todas maneras es importante. Y cuando Standard & Poor's, la agencia de riesgo, ha explicado de por qué la baja, la explicación es la demasiada exposición a España, que todavía persiste. Todavía persiste, ¿no? Entonces, todo esto en un contexto en el cual esa situación de crisis económica en España dificulta la generación de negocios, el margen operativo, que es la cuenta financiera que te... Pero para que nos entienda nuestra audiencia, es decir, eso significa que, por ejemplo, su tasa de endeudamiento, o sea, la tasa de interés a la cual ellos se prestan, sube inmediatamente. Sube porque ya tiene demasiada deuda. Es como cuando uno aquí en la tarjeta de crédito ya empieza a tener demasiada deuda, te dicen, oye, ten cuidado, tienes que pagar porque si no, te subo la tasa. O no te presto yo, entonces tienes que irte a donde te presté otro que te cobra más, pues, ¿no? Exactamente. Entonces lo que dicen ellos es... La intención de la apertura de la bolsa es que van a reemplazar, ellos tienen que reducir esa deuda para ser atractivos. ¿Que ahorita tienes una idea del monto global de la deuda? Claro, la deuda está en 63.000 millones de dólares, de euros. Para tener un orden de magnitud, la compañía vende al año más o menos eso en el mundo. Y la compañía genera una utilidad operativa, que es una referencia de 20.000 millones, es decir, debe el triple de lo que genera. Eso no es habitual, lo habitual es que tú puedas deber un poquito más, pero no el triple. Si fuera un Estado, estaría también en todos los riesgos, con todas las alarmas, ¿no? Con todas las alarmas, o sea, 100% de deuda del PBI, lo mismo, ¿no? Es decir, completamente. Entonces, ante esa situación, ellos van a reemplazar la deuda por capital, y la única forma en que tú reemplazas deuda por capital es yendo a la bolsa para que vender las acciones y recaudar fondos, y que esos fondos entran en un bolsillo, pero inmediatamente salen de él para pagar la deuda. Pero no pierdas el control de la empresa. ¿Y qué estarían vendiendo en América Latina? Mira, a lo de Europa, que ya es un anuncio formal, en Alemania, en América Latina, y por eso venía lo interesante de la nota, de la noticia, es que están pensando vender el 49% de Chile y de Perú. Entonces, de acá del país. Entonces es interesante intentar interpretar por qué eligen Alemania, Chile y Perú, qué aspectos tienen en común. Entonces, lo que vale la pena comentar es, los 3 países claves de Telefónica son, naturalmente, España, que pesa el 30% que mencionamos, Brasil, que pesa el 25%, y Reino Unido, donde han ganado un peso importante en también es O2 ahí, ¿no? Sí, O2, efectivamente, son prácticamente un operador dominante allá, que pesa el 10% de la torta de negocio. Entonces, entre España, Brasil y Reino Unido son 2/3 de la compañía. Entonces, no pueden vender estas compañías. En el otro extremo está América Central, por ejemplo, que pesa muy poco, o Irlanda, República Checa, pesa muy poco, no tendría sentido para efectos de capturar liquidez. Claro. ¿Quiénes quedan? Incluso Colombia no es tan atractivo, porque siendo Colombia un país mediano, allá no son el dominante, claro. Que el dominante es claro, entonces tampoco tiene el tamaño que podría ser atractivo.
¿Quiénes quedan en toda esa lista? Quedan efectivamente Chile y Perú, que comparten ambos la característica de ser el operador dominante. Pero resulta que Perú factura un 30 o 40% menos que Chile. Entonces, ¿por qué es atractivo? Porque aquí los márgenes operativos, o sea, lo que genera el negocio es demasiado alto. ¿Y claro. por qué es demasiado alto? Y ahí regresamos a lo que hemos estructura del inicio, mercado. concentración de mercado. Claro. Leo también aquí, y el problema no es que le vaya bien, sino que si uno de los factores que explica eso es la concentración de mercado, entonces en eso ayuda a que Perú esté en esa lista. Pero tienen el riesgo de que efectivamente la tendencia regulatoria sea mayor competencia y que digamos, no va a poder colocar a los márgenes actuales, ¿no? O sea, con lo cual, lo que ocurre con la renovación será un aspecto seguramente decisivo. Por eso decía, están pensando Chile, Perú, dependerá de lo que ocurra en los próximos meses. Entonces en Perú será decisivo lo que ocurra con la renovación. Ahora, a los niveles de facturación y de EBITDA que está teniendo Telefónica, más o menos así, con un nivel de margen de error altísimo, ¿de cuánto estamos hablando que estarían valorizadas estas operaciones? Mire, como no está listada en la bolsa, no es sencillo dar una cifra, pero quizás un rango puede ser entre 4.000 y 6.000 o 7.000 millones de dólares de capitalización, o sea, de valor en la bolsa. Si ellos van a vender el 49%, o sea, la mitad, estamos hablando pues de la mitad de eso, ¿no? O sea, de 3.000, digamos, de 3.000. Chile un poquito Sumando más. todas esas operaciones, estaremos hablando casi de 20.000 millones. Quizás 10.000 millones de dólares, si lo traducimos a euros, puede ser 7 millones de euros, que es el 10% de la deuda que tienen. Entonces, reducir la deuda en 10% es una magnitud ya importante, es una buena señal al mercado de capitales.